pena mirar. Tengo puesto los ojos. Este estudio es importante porque nos lleva al umbral, a la entrada, al anuncio de algo terrible que habrá aquí en este planeta Tierra, ¿no? Habrá una batalla final, pero muy terrible, ¿no? Recuerden ustedes que esto es delicado. La vez pasada les decía que el enemigo, el diablo, hace destrozos, ¿no? El primer engaño, ¿dónde fue? El primer engaño que hizo fue en el cielo. ¿A quiénes engañó? A los ángeles que tenía a su cargo. No solo se ensoberbeció, no solamente codició el deseo de ser igual que Dios, sino que les mintió, calumnió a Dios, les mintió, engañó a los ángeles. Con esa experiencia él viene cuando cae a la tierra y la primera pareja expuesta en el jardín del Edén, volvió a hacerla. Engañó a Eva. Oiga, engañó a Eva. Aunque la Biblia dice que Adán no fue engañado, pero Eva sí. Y de ahí para acá pues fue la catástrofe para la humanidad, ¿no? Ay, hombre, el hombre en la tierra, ¿no? Y siempre lo ha venido haciendo, engañando a medio mundo. Pero el tercer round de engaño es, al final, lo que le llamamos nosotros los 7 años de tribulación y gran tribulación. Es allí, en la parte final, donde él engaña a todos los moradores de la tierra. Utiliza a su ayudante, al falso profeta, y la gente es engañada, la gente adora al anticristo, adora su imagen, adora al mismo diablo, ¿no? Es el engaño más terrible, ¿no? Más grande, porque son millones y millones de habitantes en la tierra, ¿no? Mire qué terrible, ¿no? Entonces, uno debe estar advertido, si bien es cierto que nosotros no vamos a estar, bendito el Altísimo, en ese tiempo, en esos tiempos, pero antes, hoy, que nomás uno comienza a sentir como los vientos de lo que viene, uno debe estar muy firme delante de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en este capítulo 14 de Apocalipsis, y quisiera que así rapidito hiciéramos como una especie de resumen, el capítulo 14, que es el que venimos estudiando, hoy lo terminamos, ha sido una riqueza, ¿no? Estudiamos ese capítulo 13, donde vimos realmente todas las barbaridades que hizo el diablo, el anticristo y el falso profeta. En el 14 encontramos en la primera parte, que ya lo vimos, es cuando Cristo se presenta allá en el monte Sión con los 144,000. Dijimos que hay dos posiciones, si son los mismos 144,000 sellados del capítulo 7. Y que cuando Él se presenta en el monte Sión, si es el monte Sión terrenal ahí en Jerusalén o es el monte Sión celestial. Es bonito estar ahí meditando, reflexionando y nunca ponerse uno en contra de aquellos que no tienen la posición de uno. Vaya, hay dos posiciones ahí bien conocidas. Un grupo es que los 144,000 sellados del capítulo 7, ellos se vuelven evangelistas, Dios los llama para ser evangelistas, predican por todas partes y mueren, son mártires. Y bueno, como son las primicias de las conversiones de Israel, el Señor Jesucristo, el Cordero, se presenta con ellos, y en este caso sería ya en el monte Sión celestial, porque son los que aparecen en el capítulo 7, en el gran grupo de los millones y millones, cuando dice allí, ¿y quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. Yo me quedo con esa postura, pero no significa que no haya otra.
La otra es que esos 144,000 sellados, el Padre, nuestro Dios, nuestro Cristo, los guarda. No me gusta usar esa palabra porque no está en la Biblia, pero es los esconde. Los guarda. ¿Para qué? Ellos no sufren muerte ni nada en los 7 años para entrar con Cristo al milenio. Vivito. Son posturas, posiciones, ¿no? Ese es lo primero que vimos en el capítulo 14. Luego vimos la segunda entrega del capítulo 14 acerca de 3 ángeles. Y en el contexto les dije de lo que está sucediendo, lo que está pasando en ese momento ahí con el gobierno del anticristo. Algo terrible, porque la gente engañada sigue al anticristo, aplaude al anticristo, adora al anticristo. Ante ese contexto, Dios envía un ángel y ese ángel le dice a la tierra, a los habitantes, adoren a Dios. Les pide, teman a Dios, adoren a Dios. Él es el creador, ¿no? Ese es el mensaje del primer ángel. Luego el tercer ángel, les dije yo que hay que verlo así, primero, tercero y después el segundo. El tercer ángel les dice, miren, todos los que adoran a la bestia, los que adoran a la bestia y tienen la marca, irán al lago de fuego. Ese es el mensaje del tercer ángel. Más el segundo ángel les dijo, atención, me gusta eso. Les dice el segundo ángel en su mensaje, ha caído la Babilonia, la gran Babilonia, ha caído la Babilonia. Y se repite otra vez esto de la caída de Babilonia en el capítulo 16. Y se verifica ya en el capítulo 3 y 4 la caída de Babilonia. Les expliqué qué significa para nosotros Babilonia, un sistema. ¿Sistema qué? Político. ¿Sistema qué? Económico. ¿Sistema qué? Religioso. Prácticamente es gobierno. Porque así será el gobierno del anticristo sobre esta tierra. Un sistema político nunca habido. Terrible, ¿no? Un sistema económico, óigame, todos estarán ahí agrupados. Y un sistema religioso, más las Fuerzas Armadas del mundo apoyando al sistema político. Y luego finalmente toda la masa, los millones y millones y millones de habitantes sobre la tierra. Entonces, esa es la esencia de Babilonia caído, que es el mensaje del segundo ángel de este capítulo 14. Pero ahora vamos con otros 3 ángeles para finalizar el capítulo 14. Pero antes de ver a los 3 ángeles está Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, y está sobre las nubes. Hoy sí podemos leer el capítulo 14, versículo 14 en adelante. ¿Qué dice ahí? Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube unos sentado semejante al Hijo del Hombre. Era Cristo, no es Cristo. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ya vamos a explicar eso de la hoz. Bien. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es decir, este primer ángel le clama a Jesús, al que está sentado en la nube, al Hijo del Hombre. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dice, mete tu hoz. Pon atención, mete tu hoz. Ustedes han visto la bandera del Partido Comunista. Si quiere ilustrarse para conocer la hoz es una herramienta para cortar. Para hacerlo más sencillo, nosotros aquí le llamamos cuma, para cortar la cuma, ¿verdad? O machete. Claro, la hoz es más aguda, es más amplia, ¿no? Pues para que se vaya formando la idea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le dice ese ángel? Mete tu hoz y ciega la cosecha, ¿verdad? Hay que cortar el trigo y ciega, porque la hora de cegar ha llegado,
pues la mies, la cosecha de la tierra está madura. Pero luego sigue la lectura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Quisiera que dejáramos hasta ahí la lectura porque hay más, ¿no? Pero es necesario que nosotros le pidamos al Altísimo que nos ilumine, nos enseñe, nos instruya. Dígale: mi Padre, mi Padre, mi Padre bueno, precioso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos abra los ojos. Danos tu palabra a nuestro corazón, de tu boca a nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo suplicamos, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Quién se acuerda? Ahí está en la pantalla. Se llama Armagedón. Se acerca. Armagedón se acerca. Ustedes han oído hablar de Armagedón, ¿verdad? Por lo menos Armagedón. Y está en la Biblia, no es un invento. Quizá para comenzar, véase allí en Apocalipsis el capítulo 16. Ahí va a encontrar usted esa palabrita Armagedón. ¿Qué dice el versículo 16? Mire qué bonita la cita. 16. Apocalipsis 16. ¿Qué dice? Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Para que vea el contexto. Que dice el versículo 13, y vi salir de la boca del diablo, del dragón, y de la boca de la bestia, o sea del anticristo, y de la boca del falso profeta, la Trinidad satánica. Vi salir, dice Juan, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van. ¿A dónde van estos espíritus malos? A los reyes de la tierra en el mundo. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra en el mundo? Dígamelo, ¿quiénes son los reyes de la tierra en el mundo? Los presidentes de la república. En algunos países se les llama primer ministro. Entonces, o reyes, puede haber algún país, algunos países que no se llama presidente y no reino. Pero ellos son. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. El fin de Satán, el fin del anticristo, el fin del falso profeta es que se reúnan en un lugar. ¿Cómo se llama el lugar donde quiere que se reúnan? Armagedón. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el fin del diablo? El fin del anticristo, su hijo. Y el fin del falso profeta, reunir a quienes, a los líderes mundiales con sus propias fuerzas armadas. Tal vez no todos los ejércitos, pero por lo menos una proporción. Reunirlos. Y ahí lo dijo el versículo 14, para la batalla. ¿Dónde va a ser esa gran batalla? En Armagedón. Mire qué terrible esto. Solo leo un versículo más para que vaya ampliando usted el concepto. 19, ahí cerca. ¿Qué dice el 19? Y vi a la bestia, dice Juan. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Y a quién más? A los reyes de la tierra. Ya están reunidos. ¿A dónde están reunidos? En Armagedón. ¿Quién? El anticristo. ¿Con quiénes? Con los líderes políticos mundiales, llámense presidentes o primeros ministros. Y a sus ejércitos. Quiere decir que ahí donde están los presidentes, donde están los primeros ministros, donde están esos políticos, va a haber una buena cantidad de ejércitos de cada país que esté representado.
¿Qué es lo que pretenden ellos? ¿Qué pretende el anticristo? ¿Qué pretende el anticristo con estos gobernantes? Óigame, hacerle la guerra. Oiga, la guerra. Ahí está. Oiga, ahí está. Dice el versículo 19. Y vi al anticristo, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. ¿Contra quién? Contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Y quién es el que montaba el caballo blanco según el capítulo 19? Cristo, cuando viene del cielo en su caballo blanco como el rey de reyes. Pero el anticristo anda en otra. Él cree que el Mesías con quien él quiere pelear, el Mesías de Israel y contra el pueblo de Israel, él cree que va a salir de allí de los israelitas, ¿ve? A lo mejor ya va a salir por ahí, ya va a venir por ahí. Y de sorpresa, ¡pam!, viene de los mismos cielos. ¿Escuchó eso? Ajá. ¿Dónde se va a hacer eso? En Armagedón. ¿Y qué hace Jesús cuando viene? Lo captura. ¿A quién captura? Al anticristo. ¿Y a quién más captura? Al falso profeta. ¿Y a dónde los manda? Al lago de fuego. Allí está cerquita en ese capítulo 19. Allí lo que estábamos leyendo. Dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la guerra. Esta es la guerra o la batalla de Armagedón. Esta es la gran batalla de Armagedón. La gran guerra de Armagedón. Es la última guerra que libra Satán. Porque la guerrita que quiere hacer allá después que es liberado, ahí no. Ahí él alborota a un montón de gente y les cae el fuego del cielo. Esta es la guerra. Mire qué tremendo. Se le puede llamar a esta guerra la guerra final, donde el mal es aniquilado. Pero quiero que vean entonces, amados, en esto, primero la primera parte, Armagedón, su definición y el relato de guerra. Ya el relato de guerra ya lo hicimos. Ya tiene usted una idea que dónde va a ser la guerra en Armagedón. ¿Quién está al frente? El anticristo, con el falso profeta. Por supuesto, ahí está Satán. ¿Con quién? Con los líderes mundiales. Ahora vamos a ver el concepto de Armagedón. Así un poco rápido, ¿no? Armagedón, cuando uno ve los diferentes diccionarios, porque yo no quiero armarse de los diccionarios, el diccionario Lexus de la Iglesia Católica, el diccionario evangélico, hay varios diccionarios, y se concluye que esa palabra Armagedón es compuesta con H, dicen ellos que es, oiga, que es monte, y que Magedón se origina de la palabra Megido. Y en Israel realmente hay un monte que se llama el monte Megido. Entonces, dicho sea de paso que en ese monte Megido se dieron algunas guerras, algunas batallas, y en una de ellas murió el rey Josías, un gran rey que siempre lo admiramos porque comenzó a gobernar a los 8 años. Y él hizo cosas maravillosas cuando ya tenía 18 en adelante. Lástima, al final vino este faraón Necao de Egipto, quería hacerle la guerra a otro país, no era con la cosa con Josías, pero Josías se le pone, dice, aquí no vas a pasar. Y entonces lo mató. Ahí murió Josías en Megido, ¿no? Entonces, uniendo eso de que significa monte, y Megido, y ahí viene la composición de Armagedón.
Sostienen algunos estudiosos que es un predio grandísimo donde han habido guerras históricas, ¿no? Algunos han dicho que podría ser el mismo valle de Josafat. Bueno, quien menciona estos lugares para la guerra es el profeta Joel. Pero nadie se define, es aquí, allá y allá, no, siempre andan por ahí. Pero lo cierto es que la guerra se va a dar. Quiero decirle, algunos toman esto de manera espiritualizada y simbólica. No, esto es literal. La guerra se va a dar. Oiga, y va a ser en el territorio de Israel. Ahora, es necesario ponerle atención a esta situación porque nosotros necesitamos no solo saber y conocer, sino orar por Israel. Oiga, Israel es un pueblo y ya sabemos nosotros, como todos los pueblos, con sus flaquezas, sus debilidades y, por qué no decirlo, aún con sus rebeldías. Lamentablemente ellos, bueno, yo creo que Dios lo ha permitido así. Si usted llega a Israel, eso yo lo vi como reportaje de un periodista. Dice que llegó a preguntar acerca de Jesús de Nazaret y algunos le dijeron, bueno, dicen que así de una forma tan peyorativa, tan despreciable, ¿no? Que no le diga, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Rey. No. ¿Por qué? Porque la mentira quedó grabada en mucha gente de que cuando Cristo murió y resucitó, se les dijo de que lo que había pasado es que se habían robado el cuerpo de Cristo y que no había muerto. ¿Cuántas maldades se han dicho en contra de Jesús, no? Y quiero darles un consejo, ustedes óiganme, no le siga la carreta, no le siga el ritmo a la gente mala y perversa, oye, que insulta a Jesús, que blasfeman contra Cristo. No, eso páselo por alto, porque uno en las redes sociales muchas veces, tal vez porque quiere ver un mensaje, oír un mensaje, tiene que ver otra cosa. Pero como ahí está el rotativo, ni caso hágale. Me molesté hoy, hoy, precisamente porque alguien en Facebook sacó ¿cómo se puede llamar esto, no? Un argumento, pues, diciendo, el tema era, se busca pastor. Tal vez ustedes lo vieron, ¿no? Y comenzó esa persona, que yo no creo que sea un pastor, ¿no? A lo mejor es un enemigo del evangelio. Y comienza esa persona, se busca pastor. No puede ser pastor, decía Noé, porque se embriagó y comenzó a sacarle todas las cosas a Noé. No puede ser pastor Abraham. Y no puede ser pastor. Y se vino ni José, porque José era un soñador y estaba contra sus hermanos. Mire, se vino hablando mal de cada hombre de Dios en la Biblia. Pero ¿sabe qué me dio cólera? Cuando meten el mismo costal en la misma lista a Jesús. No puede ser pastor Jesús, porque él tomaba, porque él comía y porque un montón de cosas, oye. No, hombre, me sentí molesto yo. Y yo puse allí, mire, así. Le puse así, ¿ven? Saca de la lista a Cristo Jesús. Sin saber quién lo hizo, ¿no? Saca de la lista a Cristo Jesús. Pues sí, al fin y al cabo los demás, aunque son santos, pero Cristo Jesús no es juguete de nadie. Entonces, a los 10 minutos quise ver si me habían contradicho, ya lo habían borrado. Mis amados, les pido, les ruego a todos, no se presten a esos jueguitos en las redes sociales donde insultan a la persona de nuestro Señor Jesucristo o blasfeman contra Dios. Amén. Muy bien, pasemos entonces a la segunda parte. Ya dijimos, ya tiene una idea de qué es Armagedón, dónde es un predio grande de unos 300 kilómetros, dicen, es un monte y que allí pues creemos que va a ser esa guerra anunciada, programada aquí en el Apocalipsis. Pero vamos a la segunda parte.
La ira de Dios anunciada por Cristo y sus ángeles. Repita conmigo. La ira de Dios anunciada por Cristo y sus ángeles. Eso es precisamente lo que encuentra usted en este capítulo 14. La ira de Dios anunciada por Cristo, por Jesús. ¿Dónde está? Ahí aparece Jesús, el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Cristo aparece en el versículo 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ajá. Él es el Señor, es Cristo, el Hijo del Hombre. Pero ahora, vea usted, hay un ángel que yo le llamo el primer ángel en el versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que es Cristo, y le dice en su clamor: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Este fue el primer ángel. Pero luego viene un segundo ángel en el versículo 17. Véalo. Saliendo otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Mire, quiere decir que el primero no tenía una hoz. El segundo ángel sí tiene una hoz. Ahora vea el tercero. Vea el tercero, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Poder sobre el fuego. Lo está leyendo. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda y le dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, o sea, 300 kilómetros. Ajá. Bueno, este es la ira de Dios anunciada por Cristo y estos ángeles que le acabo de mencionar. Pero ahora quiero que vea el desarrollo de esto porque es importante, ¿no? Repita conmigo que se oiga. Dios usa la alegoría agrícola para ilustrar este evento, o sea, esa guerra que viene, ¿no? Voy a repetirlo. ¿Qué es lo que está usando Dios? Una alegoría. La alegoría es, óigame, es un instrumento metafórico, tipo poema, poesía. En esto de las letras hay mucho que ver, ¿no? La metáfora, el símil, pero hay una palabra sencilla: comparación. ¿Otra vez? Comparación. Cristo hace uso de la alegoría cuando Él habla en parábolas. Parábola, Él compara, está haciendo uso de alegoría. Entonces aquí hay una alegoría. ¿Por qué? Porque está mencionando varias cosas y yo le llamo así: alegoría agrícola. ¿Por qué? Vea esto importante. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. La hoz, la mies, el trigo, la cosecha, la siega, la viña, las uvas, las vendimias, el lagar, el gran lagar, el lagar de la ira de Dios. Comencemos con la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 25. ¿Qué dice allí esta parábola? Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Y eso qué es? Ilustración agrícola. Un hombre que sembró semilla en el campo. ¿Pero qué más dice? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Sembró cizaña. El trigo y la cizaña, al verlos igualitos. Y usted no sabe ni cuál es el trigo ni cuál es la cizaña. Bueno, siga leyendo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Puede agregarme otro versículo, por favor? ¿Ah? ¿Qué dice? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, ya para explicarle la parábola.
Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Viene Jesús y se las explica. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ah, él es el sembrador, ¿no? Siembra la palabra, ¿verdad? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y luego agrega: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo, los hijos del malo. Mire que es terrible eso. Las cizañas son los hijos del malo. Pero siga. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Deténgase un momentito. No me quite el versículo. Ahí dijo siglo. El fin del siglo. Cuando dice siglo, no se refiere a un siglo de 100 años. Atención. Porque el siglo de 100 años es algo convencional de los hombres, ¿no? Habría que investigar dónde comenzó eso, ¿no? 100. En el lenguaje de Dios, siglo es un periodo, oiga, un periodo. Por ejemplo, desde Adán hasta este día es un siglo. Y el siglo presente, que así le llama Pablo, el presente siglo malo, desde Adán hasta donde ya no hayan humanos en la tierra, sino que los humanos fuimos resucitados, fuimos transformados, y ahí comienza otro siglo en el lenguaje de Dios. Ahora sí podemos leer ahí: el enemigo que le sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Quiere decir que al final de todo este siglo malo, ya para entrar al siglo futuro, ¿qué pasó? Y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. Hoy comprende porque estamos viendo en este capítulo 14 a 3 ángeles que están participando. Ahora, lo que quiero justificar es que Dios lo que está haciendo acá, hermanos amados, usando la alegoría agrícola, la comparación agrícola, para ilustrarnos el evento futuro de la guerra de Armagedón. Veamos, ya leímos esto de la parábola del trigo y la cizaña, pero ahora quiero que vea este concepto, la hoz, versículo 14, versículo 15 al 16. Versículo 15 al 16. La hoz, la mies, la cosecha, la siega. Vamos. ¿Qué dice el versículo 15 al 16? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Deténgame, no me vaya a quitar el versículo todavía. La hoz, le dije que es un instrumento para cortar. Si usted quiere ilustrarse mejor, busque ahí en su teléfono y pone ahí donde dicen banderas, pida la bandera comunista, y ahí va a encontrar la hoz. Aquí nosotros tenemos un remedio, aquí en el país le llamamos cuma, que sirve para cortar, ¿no? Pero la hoz es algo más grande, más amplio. Y en la bandera comunista está la hoz y el martillo. Claro, esa bandera comunista tiene ese símbolo porque la mente de Marx fue que el gobierno tiene que estar en los y con los trabajadores, con el proletariado. Y el proletariado y los trabajadores, pues la hoz y el martillo, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y ahí esa bandera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hoz? ¿Para qué sirve la hoz? Para cortar. Óigame, los grandes trigales para cortar. Pero ¿qué más aparece ahí además de la hoz? La mies. ¿De qué habla la mies? ¿Qué es la mies? Pues, hermanos amados, la cosecha. La cosecha de trigo.
La mies está madura. Los trigales están listos para cortar. Pero luego aparece la cosecha propiamente, que se le llama la siega. Llegó la hora de la siega, que vamos a ir a ¿qué? A cortar. Nosotros no cultivamos trigo, sino maíz. Podemos decir, vamos a ir a chapodar o a tameguar o a peinar cuando está pequeño. Pero cuando ya el maíz está en el lote y luego pues viene ya la mazorca que está seca, vamos a doblar y después vamos a cortar y a sacar la cosecha. ¿Estamos claritos hasta ahí? Bueno, ahora hay otra figura que se usa más abajito en el versículo 18 al 19. Ahí ya no son los trigales, ahí ya no es la cosecha de trigo, aquí es la uva. Recuerda que Israel es el referente en su agricultura de trigales, también cultivaban cebada, y los famosos viñedos, donde están las uvas para hacer vino, ¿no? Además de eso tenían otro rubro de ingreso y era el olivo y el aceite, ¿no? Bueno, vamos con esto de los viñedos. La viña, las uvas, la vendimia, el lagar. ¿Qué dice el capítulo 14, 18 y 19? Dos versículos, 18 y 19. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz. Mire, dice que salió otro ángel del altar. Por eso menciona fuego, porque en el altar está el altar de ¿qué? De los holocaustos, donde se quemaba el sacrificio. Y como era de bronce el altar, igual que la fuente, eso se le llamaba juicio. ¿Por qué? Porque era de bronce. Y el bronce tiene que ver con el juicio. Allí en el altar era juicio. La fuente, juicio. Pues estamos hablando del juicio final de lo que Cristo va a enviar aquí a la tierra. Vamos, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciéndole, ¿qué le dice? Mete tu hoz aguda y vendimia. Esto ya no es con el trigo, sino con las uvas. Vendimia, corta, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Siga. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Fíjense, la hoz sirvió para los trigales y sirvió para ¿qué? Para las uvas. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Mire lo figurado, el gran lagar de la ira de Dios. No sé si comprenden que es viña. Viña es todo el cultivo de uvas. Si fuera maíz decimos la milpa. Pero allá era la viña ¿qué? Uvas. Ajá. Ahora vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Lagar, repitan conmigo, lagar. Era una especie de pileta, así como los obrajes que hacían como pilas para el añil en nuestro país. Allá esas pilas, voy a llamarle pilas para que lo entendamos fácil, ahí se echaban las uvas, se llenaba de uvas y después de esa pila estaba otra. Y oiga, ponga atención, cuando ya estaba llena de uvas, ellos, los trabajadores, los segadores diríamos, la siega y la cosecha, o los vendimiadores, mejor dicho, porque es de uva, comenzaban ¿a qué? A machucar, a pisotear las uvas en ese lagar. Mire, ve, y va, hasta que salía la gran cantidad de jugo de la uva a la otra pileta que se le llama lagar. Mire la figura que Dios usa, por eso se llama alegoría. Mire lo figurado. ¿Cómo dice el último versículo ahí? El 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar. ¿Cómo se llama? ¿El gran lagar de qué? De la ira de Dios. Miren la figura, de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió, ¿qué salió del lagar?
vino de uva. No, salió ¿qué? Sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, o sea, 300 kilómetros. Punto. Ponga atención. Dios está ilustrando esta guerra de Armagedón, esta batalla, donde todos los que se den cita ahí van a ser como que son las uvas que están, mire, ve, machucando y va a correr la sangre. Oiga, los juicios de Dios vienen, eso es inminente. Y no solamente para un grupito, para toda la tierra. Léase la porción, para toda la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra se han convertido en enemigos de Cristo, adoradores de Satán, adoradores del anticristo. Son sus enemigos. Ahora Dios es que ya no lo soporta, hermano. Con que ya hay gente, en estos momentos hay gente que está utilizando las redes para burlarse de Dios, para insultar a Dios. Y Dios actualmente tiene paciencia porque no quiere que se pierda la gente. Y todavía es el momento de llevar el evangelio para que se salven. Pero llegará ese momento en que el enojo de Dios, la ira de Dios rebalsa. Y las dos figuras que usa, ¿cuáles son? Primero, el trigo y la cizaña. ¿Qué pasa con el trigo? A su granero. Y con la cizaña, mire, al fuego. Llega el momentito, el momento, todavía no es el momento, en que el enojo de Dios cae sobre la tierra, ¿no? Y utiliza esta figura de la cizaña, del trigo y la cizaña. Pero esta segunda figura de la uva, de la vid, del viñedo, oiga, de las uvas machucadas en el lagar y del gran lagar, es esa misma humanidad, esa misma gente, enemigos de Cristo, enemigos de Dios, seguidores del anticristo. Y sabe, impacta. ¿Cuánto dicen los estudiosos que es alrededor el radio que tiene ese lugar donde va a ser esa guerra? 300 kilómetros. ¿Y qué están diciendo otros? Que la sangre va a correr 300 kilómetros. Pero aquí lo dice la Biblia, eso no me lo están inventando. Dice que la sangre, ¿qué? Hasta los frenos de los caballos. La sangre que se derrame será hasta los frenos de los caballos. Solo fórjese la idea. Hasta los frenos de los caballos, mire, casi como 1 metro de alto. Y corre como río 300 kilómetros. Ahora entendemos lo que ya vimos allá atrás en el capítulo 19, versículo 19. Cuando un ángel le dice a todos los animales que comen carroña, llámense sopilotes, todos los animales que comen carroña, vengan, 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 vengan a la cena, a la gran cena. ¿Por qué? Porque el enojo de Dios se hace realidad allí en Armagedón. El fin de Satán, el fin del anticristo es destruir a Israel y en su cabeza destruir al Mesías, pensando que es un hombre que va a salir de por ahí, ¿no? Algún israelita. Pero la sorpresa, cuando de repente aparece el Hijo de Dios en las nubes. ¡Oh! En las nubes con sus ángeles. Y dice la Biblia que la espada en su boca habla de su poder. Con solo que habló, son destruidos y capturado el anticristo y el falso profeta y mandados al lago de fuego. Y todos los que estén allí presentes, todos los capitanes, todos los militares que estén en la guerra, todos los políticos que se hayan dado cita, todos los grandes magnates millonarios que estén apoyando ahí a su líder, el anticristo, todos van a morir. Y la sangre va a correr como un río. 300 kilómetros está diciendo acá. ¿Cómo se le llama eso? La ira de Dios. ¿Verdad que es tremendo?
Yo quiero terminar mi mensaje, que usted conmigo reflexione y digamos, número 4, Cristo nos llama a estar despiertos. Usted pueda creer que este mensaje, esta predicación, esta enseñanza es alguna exageración. No, es más, es algo mayor que lo que un mortal como yo pueda explicar. Pero ¿cuál es para nosotros la reflexión que dijo el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 5? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas, estamos en la luz. Y esta palabra nos advierte y nos enseña y nos hace comprender y entender. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas es sinónimo del dominio satánico. Una persona que vive pecando está en tinieblas. Y Satán lo domina y lo manipula. Pero que el Señor Altísimo Dios lo reprenda. Y usted párese firme y échelo fuera, dígale, en el nombre de Jesús. Y si hemos fallado, lavémonos en la sangre de Jesús. Cristo en el libro de Apocalipsis al final pide a la iglesia, a todos nos pide algo. ¿Sabe qué pide? Lávense. Lávense. Lavémonos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se salpica de inmundicia, de pensamientos inicuos, aún de palabras o hechos. Quiero que levantemos nuestras manos y le digamos perdóname. Perdóname, dígale. Y prepara mi vida. Porque el Señor dijo, estad preparados. Estad listos. Porque no sabéis el día ni la hora que Él vendrá. Estad preparados. Velad y orad. Velad y orad. Porque no sabéis el día ni la hora. Mis amados, pidamos perdón. Es posible que hemos ofendido a Dios. De una u otra manera. No podemos esperarle así. Allá el mundo impío hace cosas fuera de orden y se convierten en enemigos de Dios. Pero somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Sus hijos que entendemos y reconocemos que muchas veces cometemos flaquezas. Fallamos con pensamientos y acciones. Pero Él es tan bueno, que su sangre preciosa nos limpia, nos lava, nos limpia. Dígale, Jesús, mi amado Cristo, lávame en tu sangre preciosa. Dígale, Espíritu Santo, prepara mi vida cada día, para el encuentro con Cristo, para escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Adoremos al Padre. Mi Padre, te adoramos, mi Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Dele un abrazo a mi Cristo. Abrace sus pies. Abracemos sus pies. Dígale, gracias, mi Padre, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Únase conmigo para orar por los enfermos. Es posible, hermanos amados, que cuánta gente sufre. Pero hay que orar por los enfermos. Oiga, una oración suya llega a la presencia de Dios. Dígale, mi Padre, te ruego, te suplico que inclines tu oído por aquellos que están enfermos en el hospital o en su casa, angustiados, afligidos, quizá pensando que no hay esperanza. Pero tú, mi Padre, tú, mi Cristo amado, tienes el poder en tu mano. Con tu Espíritu Santo toca esos cuerpos
y reciban la sanidad en sus cuerpos, porque por tus heridas fuimos nosotros curados. Gracias, mi Padre, gracias, mi Cristo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y este pueblo dice, amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.